tenemos nosotros aquí también que nos están acompañando a miembros de la Comisión de Derechos Humanos de excombatientes de Malvinas. Habíamos tenido una reunión hace unos días hablando sobre una agenda de trabajo y el compromiso que vinieran a exponer ante la comisión sus observaciones, las necesidades, los planteos que tienen. Bueno, saben el respeto y el compromiso que tenemos con lo que significa la reivindicación de fondo en la recuperación de las Malvinas y en la discusión que está en la agenda de hoy, y también el respeto y admiración que tenemos hacia ustedes como excombatientes, y nos parece que cada una de las reivindicaciones que nos vienen a traer tiene que ser parte de nuestra agenda de trabajo. Lo sentimos y lo vivimos de esa manera. Creemos que tanto las consecuencias de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar también tuvo consecuencias en lo que fue el conflicto bélico y en las consecuencias que ustedes padecieron como combatientes y como excombatientes. Pues así que les damos la palabra. Bueno, estamos presentes acá, César Bersic, Gustavo Moledo, Adrián Rocha Novoa y yo, Gustavo Pilich, de la Asociación Combatiente de Malvinas por los Derechos Humanos. Primero queremos agradecer a los señores diputados y señoras diputadas de la Nación presentes en esta Comisión de Derechos Humanos por esta, que es la primera oportunidad en 33 años de ser escuchados por nuestros representantes. Y muy especialmente a su presidente, el diputado Remo Cabroto, quien nos invitó a exponer nuestra problemática. Algunos todavía nos preguntan por qué una asociación Combatientes de Malvinas por los Derechos Humanos. ¿Qué puede tener que ver el conflicto de Malvinas con los derechos humanos?, se preguntan. Los derechos humanos de los ex soldados conscriptos combatientes en Malvinas fueron sistemáticamente violados por el Estado, antes, durante y después de la Guerra de Malvinas, por acción u omisión. Quizás bastaría con mencionar los siguientes nombres y apellidos: verdaderas marcas registradas del terror impuesto por la dictadura cívico-militar en nuestro país a partir del 24 de marzo de 1976. Alfredo Astiz, Osvaldo García, Juan José Lombardo, Mario Benjamín Menéndez, Leopoldo Suárez del Cerro, Omar Parada, Juan Ramón Mabragaña, Basilio Lamidoso, Alfredo Andújar, Juan Carlos Rolón, Antonio Pernías, Francisco Rioja, Jorge el Tigre Acosta, Juan Carlos Camicha, Walter Oscar Aliara, Julio César Vinotti, Carlos Eduardo Daviú, Hugo el Jirafa Adamario, Ricardo Corbeta, Daniel Alejandro Polano, Francisco Daloya, Enrique Fader, Horacio Losito, José María Insúa, Rodolfo Brovarone, Jorge Perrén, Jorge Vildosa, etcétera, etcétera, etcétera. Al escuchar esto, algún desprevenido puede pensar que vamos a hablar de los episodios de la represión interna, pero no. Vamos a hablar de Malvinas. Ellos y muchos otros tristemente célebres personajes fueron nuestros jefes durante el entonces vigente servicio militar obligatorio, Colimba, y en el conflicto que nos enfrentó cuando teníamos 18 años a Inglaterra con el apoyo de Estados Unidos y la OTAN por nuestras Islas Malvinas.
lugar al que los mencionados y muchos otros llevaron los métodos de tortura y vejámenes que estaban acostumbrados a utilizar en el continente, como submarino seco, picana a través del uso del teléfono, simulacros de fusilamiento y otras lindezas por el estilo. Todo ello, a pesar de que, reitero, nos encontrábamos en el medio de un conflicto bélico con Inglaterra, la OTAN y Estados Unidos. De todo esto hablan las causas abiertas por violaciones a los derechos humanos, vejámenes, torturas y hasta supuesto asesinato que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con un fallo reciente, clausuró la posibilidad de investigar en nuestro país y que obligó a los querellantes a recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en busca de la justicia que se le niega en el país. Nos preguntamos si todavía a esta altura de lo expresado se siguen preguntando por qué Malvinas y derechos humanos. Pero habíamos dicho al principio que los derechos humanos de los ex soldados conscriptos combatientes en Malvinas fueron sistemáticamente violados antes, durante y después del conflicto bélico. Es decir, sintetizando, durante la dictadura militar, pero también en democracia. Y para este último momento de la exposición, y en razón a evitar la enumeración de hechos que serían interminables, nos vamos a referir a la palabra oficial del Estado, contenida en el documento Hacia un Plan Nacional contra la Discriminación en la Argentina, diagnósticos y propuestas, aprobado como política de Estado por el presidente Néstor Kirchner a través de la firma del decreto 1086 el 7 de septiembre del año 2005. Es bueno aclarar para quienes no lo conocen que el mencionado trabajo proviene de la Organización de las Naciones Unidas y tiene su origen en la tercera Conferencia Mundial contra el Racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia, realizada en Durban, República de Sudáfrica, el 8 de septiembre del año 2001. En el documento citado precedentemente se define la situación de los excombatientes de Malvinas mencionando que los ex soldados de Malvinas, después de su baja, perduraron en una marginalidad, una condición liminal de reintegración pendiente respecto de su situación social, no siendo ni civiles ni militares, y agrego, no siendo nada. Esta condición afectó sus derechos en los distintos ámbitos institucionales. Finalizada la guerra, sigue el documento, los jóvenes conscriptos convertidos en ex-conscriptos, luego de su baja posterior, han sido sucesivamente y simultáneamente bautizados y o autodenominados chicos, ex-soldados combatientes, ex-combatientes, veteranos de guerra. Si en los primeros años de la posguerra militares y civiles les asignaron a los ex soldados un estatus de menores, sigue el documento, sea como subalternos o como hijos adolescentes
que merecían un trato especial por parte del Estado y la sociedad, este estatus se fue modificando a la larga de los años. Para finalizar el documento que debe orientar la acción del Estado, es claro, conciso, terminante, con una frase que no deja lugar a dudas ni admite demasiadas interpretaciones. Los excombatientes de Malvinas son víctimas del abandono de la responsabilidad estatal respecto de sus derechos fundamentales. Es palabra del Estado. Quiero aclarar algo respecto de lo que mencioné en algún momento, de que este abandono por parte del Estado, esta violación sistemática de nuestros derechos, se produjo por acción u omisión del Estado. Por acción, porque quiero desmitificar algo. Se piensa que el proceso de desmalvinización fue un proceso espontáneo que partió de la nada o que se fue dando porque sí. El proceso de desmalvinización no fue tal cosa, fue una política planificada por parte del Estado. Nosotros no tuvimos la suerte, entre comillas, de contar con un Estado ausente. Miren lo que les digo. Tuvimos la desgracia de tener enfrente un Estado activo, militante y desmalvinizador. La política de desmalvinización le fue indicada al primer gobierno democrático después de la dictadura por el politólogo francés Alain Rouquier, quien una carta enviada a este gobierno, que fue publicada en una edición de la revista Humor, que le hizo llegar Rouquier a través del escritor Osvaldo Soriano, le recomendaba que para evitar el posicionamiento de las Fuerzas Armadas nuevamente frente a la sociedad, e incluso, dice Rouquier, de la probable vuelta de las Fuerzas Armadas al poder, debe desmalvinizar. Es decir, sigue la carta, hacerle olvidar a la sociedad argentina que existió una guerra de Malvinas. Esta fue la acción. Y la omisión, por eso hablaba de acción o omisión, es que no sé si me van a creer, pero todavía a 33 años de la guerra, el Estado no sabe cómo volvimos de Malvinas, porque a pesar de que existe una ley, la 23.109, que lo obliga a realizar una convocatoria nacional de salud, someternos, esto es, a una junta médica civil, nunca se hizo. Y hoy le está llegando en estos momentos al ministro de Salud, porque cansados de insistir sobre esto ante todos los gobiernos, por eso hablamos de Estado en esto, cansados de insistir ante el Estado y ante los distintos gobiernos, presentamos un amparo que en este momento le está llegando al ministro de Salud para que responda si efectivamente en algún momento realizaron esta política. Esperamos, y esta es una de las acciones que le queremos pedir a esta comisión y a todos los diputados presentes, que el Ministerio de Salud nos allane el camino ante poder presentar a todos los compañeros frente a una simple junta médica, para que se puedan enterar cómo estamos. Esto esperamos que tomen nota en la agenda, para que esto sea una posibilidad después de 33 años. Porque si bien como fruto de esta omisión murieron 1.500 compañeros, de los cuales 500 se suicidaron, según en palabras de la propia presidenta
en el último discurso del 2 de abril en Río Grande, todavía quedan 9.000 compañeros que están vivos y que merecen la pena de ser sometidos ante una junta médica. Y además queremos que suspendan ya el paso de los compañeros que piden una junta médica ante juntas militares. Por favor, 33 años sometiéndonos frente a nuestros victimarios, con compañeros que tienen realizadas 17 juntas militares, donde los propios médicos de las pocas juntas civiles que se han podido realizar por el esfuerzo que hemos llevado a cabo, el esfuerzo militante, dicen: dejen de revictimizar a los excombatientes sometiéndolos frente a juntas militares. Por favor, esto queremos que ingrese en la agenda y que la primera medida que tomen es... Nos enteramos días pasados que aparentemente no sabemos si es una medida que tomó el Ministerio de Defensa, todavía no lo hemos podido corroborar muy bien. Hemos tenido conversaciones con el Ministerio de Defensa por este tema, porque la verdad que hay que resaltar que se nos están abriendo puertas que nunca se nos habían abierto como Asociación de Derechos Humanos. Tenemos entendido que por lo menos en el Ejército se suspendieron las juntas militares. Enhorabuena, esperemos que se haga extensivo a todas las fuerzas. Desde ya, esto es por lo menos lo que yo tengo que decir es esto. Le quiero ceder la palabra a mis compañeros y agradecerles nuevamente que después de 33 años hayamos podido ser escuchados. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Adrián Ruchanoboa, soy miembro de la Comadet, yo fui soldado en Malvinas, estuve toda la guerra, fui prisionero de guerra, compartimos esta experiencia todos los que estamos aquí presentes y tenemos muchos motivos para estar presentes aquí hoy. O sea, por un lado todo lo que yo gustaba, un fallo de la Corte que da como un punto final y una especie de obediencia de vida a las torturas que ocurrieron en Malvinas, muchas cosas, un estado de salud precario, un acortamiento de nuestra vida. O sea, los excombatientes viven por lo menos 10 años menos. Esto es debido a las cosas del conflicto. Pero podría seguir enumerando cosas que en el fondo todos sabemos. A mí me gustaría decir algo, que es que yo creo que si los que atentaron contra nosotros en Malvinas, cuando nos tenían que cuidar, nos torturaban, cuando nos tenían que alimentar, nos hicieron cagar de hambre, cuando sistemáticamente atacaban a los más débiles, hubiesen recibido, no sé si un castigo, pero por lo menos una verdad. Si todos los que volvimos de Malvinas hubiésemos podido apuntar con el dedo y decir: ese señor actuó mal, ese señor no cumplió con su deber, ese señor que se hacía el macho cuando estábamos nosotros, salió corriendo cuando vinieron los ingleses, quizás hoy tendríamos la misma cantidad de fallecidos que lamentablemente tenemos, pero quizás no tuviéramos 500 suicidios. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Gustavo Moledo, soy integrante de la Asociación Acomadet. Simplemente decirle que, como dijo Gustavo, con las mismas oficiales y suboficiales que aquí hicieron lo que hicieron, que todos lo sabemos, también cruzamos a nuestras islas y los tuvimos como jefes. Hablando de un castigo, de señalando a estos personajes, que ya todos los conocemos, hoy estos mismos personajes siguen cobrando su pensión de guerra de honor, porque ninguno ha desistido, no solamente de lo que hizo acá en el continente y lo que sucedió allá en las islas con los compañeros nuestros, desde inagnición hasta supuestos fusilamientos, porque no los podemos investigar,
sino que aquí en el continente gozan de sus jubilaciones de privilegio. Simplemente eso habría que revisarlo. ¿Qué medidas se puede tomar democráticamente con aquellos personajes que son acusados por lesa humanidad, aunque la Suprema Corte de Justicia los tiene como liberados o protegidos, no sé cómo decirlo. Simplemente eso nada más. Y lo más importante, agradecer al presidente de la comisión que nos dio la posibilidad de estas palabras. Lo que nos gustaría a nosotros, que lo hemos hablado en comisión, como el tema Malvinas es un tema tan profundo y tiene tantas variables, vemos que es muy escaso el tiempo, ¿sí? y las necesidades del sector son muy amplias. Demasiados amplias, demasiados vericuetos tiene la cuestión Malvinas por el sufrimiento que les ha causado a los soldados conscriptos. Lo que nos gustaría tener no es nada en especial, no es una todos tienen cuestiones especiales y de profundo dolor, como lo que acabamos de escuchar recién, que cuando se va una vida no hay nada que lo pueda suplantar, por más justicia que haya, es un dolor terrible. Nosotros tenemos los compañeros en distintas situaciones y necesitaríamos estar más junto a la Comisión de Derechos Humanos para poder explayarnos en todos los temas que nos faltan. Que estos minutos, que son muy importantes para poner en conocimiento tal vez cosas que conocen, y lo que no conocen, poder volcarlo en otra oportunidad. Simplemente eso, nada más. ¿Puedo hacer una pregunta nada más? Sí. Para complementar una cuestión. Respecto del tema que hablé acerca de la inclusión en un capítulo del Plan hacia una Argentina sin discriminación de nuestro sector, en los términos en los cuales lo planteé, quiero decir que, para que aquellos que no lo saben, de ese plan emanaron muchísimas medidas de la última década, fundamentalmente, y que el encargado de llevar adelante esas políticas, por los dictados mismos de las leyes, es el Instituto Nacional contra la Discriminación, el INADI, que hasta hoy no ha tomado ninguna medida en este sentido. Una de las cosas que quiero pedir aquí también, que se tome nota, es la posibilidad de realizar un nexo para empezar a trabajar en estas cuestiones y darles una solución definitiva. Muchas gracias.